que al no aprobar el cuarto retiro, las cosas bajarán. No, y nos salvamos de la inflación. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Amato Mesa Flores, un abrazo, gracias por escribirnos, Amato. Es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, se rechazó el cuarto retiro. Hay gente que está muy molesta, muy sentida, muy dolida porque necesitaba esa plata, pero hay otros que hacen esta lectura y dicen, bueno, entonces la vida se hace más barata. Jean-Paul Quinteros, economista de la Universidad Central, gracias por estar con nosotros. Y trata, por favor, de ayudarnos a responder esta incógnita de si la vida se nos va a hacer más llevadera a partir de este rechazo del cuarto retiro. Ya, mira, lo primero que quiero decir es que lo que se habló anteriormente es desde la perspectiva política y los incentivos que hay desde ese lado. Yo lo voy a hablar primero desde algo netamente economista para que también se entienda que esto no es una crítica como al incentivo y a las necesidades de la gente, sino como desde lo técnico. Lo voy a plantear de la siguiente forma. Actualmente en Chile, considerando que hay gente que tiene bajo ingreso y que vive mucho con deuda, vive precisamente, o su ingreso en total se compone principalmente del ingreso que genera a través del trabajo y del ingreso que obtiene a través de préstamos de deuda. Mucha gente vive con deuda, eso es perfecto. Eso se sabe. Los ingresos a través del trabajo se ven afectados directamente por los precios. Claro. Si suben los precios, sale todo más caro, mi ingreso vale menos. Mi plata vale menos, perfecto. Que eso fue lo que ocurrió con el proceso del incremento de los retiros del 10%, y lo voy a explicar súper en simple. Con todos los retiros, más la ayuda del IFE, más todos los incentivos monetarios que se generaron, se generó un aumento muy explosivo de la demanda, que es básicamente la necesidad de comprar de las empresas y de las personas, pero eso no fue al ritmo de lo que ocurrió con la oferta. Que la oferta podemos decir que se ha estancado, ya sea por efecto interno, como lo fue la baja de la producción y el efecto que las personas no podían ir a trabajar, pero también internacionalmente con lo que está pasando con el petróleo y que la OPEP no está subiendo las cuotas de producción de petróleo. O sea, no había producción, habían problemas internacionales, había problemas aquí en Chile, pero había mucha demanda porque había plata. Claro, plata. Eso hizo que la vida se hiciera muy cara. Claro. Y nuestra plata, es decir, nuestro sueldo, vale menos. Claro, porque cuando aumenta la cantidad de consumo, eso se puede reducir a más producción o a más precio. Como no, la producción no fue capaz de absorber toda esa plata dando vuelta, se generó aumento de precio. Y respecto a la otra variante, la deuda. La variante de la deuda se ve afectada directamente por la tasa de interés, cosa que ocurrió precisamente con el Banco Central. Empezaron los retiros y el Banco Central, la tasa de interés para arriba. Ahora, un dato no menor, que aludiendo a lo que dice el Twitter, el mecanismo demora entre 6 meses y un año en generar impacto. Eso está declarado en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Es cosa de ir a buscarla en internet. Las alzas o bajas de tasa de interés tienen efecto a 6-12 meses. Claro, porque tienen que entender que, o sea, hay que entender lo siguiente. Si sube la tasa de interés, el Banco Central sube la tasa. Después eso tiene que repercutir en las tasas que cobran los bancos. Los bancos repercuten a través de los créditos y los préstamos. Y después las personas recién ahí reciben los impactos del efecto del alza de las tasas de interés. Jean-Paul, ¿es idea mía o esto es como la benzina? Cuando la benzina sube así. Y cuando la benzina baja, se demora medio día en que las bencineras empiecen a bajar el precio. Cuando el Banco Central vio el tema de los retiros, fue muy rápida el alza de la tasa de interés. ¿O se demoró el Banco Central? Se demoró 3 retiros en hacerlo. Se tomó su tiempo, no fue tan instantáneo como yo creo. Y lo que hace el Banco Central no es que reaccione en función de la contingencia, sino que reacciona en función de lo que ellos proyectan. Perfecto. Si ellos ven en el largo plazo que con la situación actual, si la dejamos como está, va a haber un incremento en la inflación por sobre su meta, empieza a intervenir. O sea, con este retiro podemos deducir que el Central va a mirar esta situación y va a decir, ya, separaron los retiros, no voy a volver a subir la tasa. Claro. ¿De bajarla ni hablar? Puede ser que genere baja la tasa porque, lo que lo hablamos la otra vez, puede ser que el alza de la tasa de interés que estableció el Banco Central anteriormente fue considerando el potencial riesgo del retiro, del cuarto retiro. Si tal vez parte de su pronóstico se cae con esta caída del cuarto retiro, puede ser que haya una leve baja, o sea, no va a haber una baja proporcional a la que hubo, al alza que hubo anteriormente. ¿Cuándo toca revisión de tasa de interés? Cada 3 meses debería corresponder en este mes, si no me equivoco. Ahora. Claro. O sea, deberíamos tener revisión ahora de tasa de interés. Si el Banco Central baja la tasa de interés, tomar un crédito va a ser más barato. Exacto. Hipotecario, de consumo o lo que sea, va a ser más barato. Y al final, y aquí es lo que quiero llegar, con el alza de la tasa de interés, al generar una contracción en términos del consumo, se genera a la larga, en el mediano y largo plazo, baja de los precios. Entonces, están vinculadas las cosas. Claro. El alza de un lado repercute en el otro, y aquí tiene que ver con el tema del retiro. Yo entiendo que hay una situación grave en términos de la gente con el tema de que necesita la plata. El tema es que mientras todo se hace más caro, los mismos retiros van valiendo cada vez menos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un escenario de inflación, un escenario en donde todo está más caro. El dinero se devalúa. El dinero se devalúa y pierde capacidad, y además afecta en el valor del dólar. Cuando hay más dinero dando vuelta, el valor del dólar sube.
Entonces también sale más caro importar. Sácame una duda y tú me retáis si te estoy mezclando peras con manzanas. ¿Qué pasa con la UEF? ¿Hay algún efecto en la UEF respecto del rechazo del cuarto retiro? Debería haber un efecto en la UEF porque la UEF se va afectada directamente por los precios. Si sube la inflación, la UEF va subiendo. Si baja la inflación, la UEF va bajando. Debería haber, si es que hay una baja de precios, va a repercutir en la UEF. No es al revés. Ya. No es que la UEF afecta a los precios, son los precios los que afectan a la UEF. Ah, ¿tú ves un escenario en que los precios empiezan a bajar? Actualmente, por lo menos hasta términos de diciembre, imposible, porque tenemos Navidad y Año Nuevo. Que son épocas de alto consumo. Y que más encima muchas empresas declararon que van a darle aguinaldo a las personas para la Navidad, entonces eso va a generar incentivo al consumo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se podría hacer? Es que si es que hay un potencial retiro de fondos, sea dirigido hacia ciertas cosas, porque si lo dirigimos hacia el consumo, va a haber impacto en los precios. Y si lo canalizamos, creo yo, en el caso de los subsidios, como por ejemplo el IFE laboral fue una muy buena medida, porque se hizo cargo de esta oferta estática, porque hizo que la gente fuese a trabajar, a activar la economía, pero a la vez generaba ingresos para las personas. Entonces, esto, insisto, es desde la perspectiva 100% económica la explicación que yo le doy y que tiene que ver con los números que se están reflejando. Exacto. Están subiendo los precios, el costo de vida está más caro, la inflación, el dólar está en torno a 830 pesos, estamos en una situación bien de hiperactividad económica, pero que no va de la mano con la capacidad productiva que tiene nuestro país. Jean Paul, pero esto estamos haciendo abstracción del contexto internacional y una economía abierta como la nuestra está súper expuesta y la mayor parte de las argumentaciones que se escucharon hoy día en la Cámara, por ejemplo, y muchos economistas que han estado propiciando estos retiros o alguna medida de apoyo, es que la inflación en un altísimo porcentaje, mayoritario al menos, proviene del contexto internacional por el alza de los fletes, el desabastecimiento en algunas producciones en otros países. El desajuste logístico. Claro, entonces este retiro más bien estaba internalizado por el mercado como una posibilidad que se añadía a una fuerte marea de inflación que viene de otras causas. Entonces, ¿va a mover la aguja para algún lado esto? Pues como tú bien dices, el componente internacional versus el componente nacional están más o menos empatados, en términos de que por más que nosotros tratemos de ajustar nuestras políticas internas, si tenemos un escenario de petróleo alto, que la OPEP no quiere subir las cuotas de producción para que baje el precio, que tenemos una situación de incertidumbre donde la inversión está asustada, donde apenas el mínimo incentivo se mueven. Es cosa de ver lo que pasa con la AFP cada vez que se discute, que se inclina hacia favor de retiro, los fondos empiezan a bajar. Si ven que va de salida, posiblemente ahora mañana vamos a ver, o el lunes vamos a ver el impacto en los fondos que van a subir. ¿Por qué? Porque el inversionista se ve motivado. Acá la bolsa el lunes va a estar disparada. Claro, exacto. Si al final aquí también hay que ver cuáles son los incentivos que tiene la bolsa y el inversionista, y también es cosa de ver lo que pasa con la campaña. ¿Qué pasa cuando a un candidato le va bien? ¿Cómo subió la bolsa? Son incentivos porque también tiene que ver con quién están más vinculados. Lo que yo sí creo es que hay que pensar, yo estoy pensando también en lo que viene en el próximo gobierno, que sobre todo en el caso de Gabriel Boric, que él quiere proponer un nuevo sistema de pensiones, va a enfrentarse a un escenario muy distinto con la cantidad de fondos disponibles con el que cuente, porque es posible que sea un sistema mixto, que tenga un componente de capitalización individual y un componente de aporte del Estado. Mientras menos fondos hayan, ese componente de capitalización va a ser mucho más pequeño y que va a requerir un mayor esfuerzo del Estado para poder aportar. Ahora, esto no es la primera vez que pasa que el Estado se involucra en esto. Ocurrió cuando cambió el sistema durante la dictadura, que también el Estado se tuvo que hacer cargo de todo el costo de lo que fue pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, en donde el Estado tuvo que pagar la pensión de todas aquellas personas que pertenecían al sistema antiguo y que no decidieron cambiarse al sistema nuevo. Entonces, plantearlo como esta es la gran situación de terror que nos vive, no es única, ya pasó, y evidentemente creo y estoy casi seguro que el futuro gobierno va a tener que considerar todos estos elementos, más la posible salida de recursos, que también hay que entender para contexto. En términos de impacto, los 3 retiros equivalen al 20% del PIB del 2020. Un quinto. Los retiros, el 20% del PIB 2020. Sí, para que son más de 50.000 millones de dólares la cantidad total de los 3 retiros, y el PIB de nuestro país fue de 250.000 millones el 2020. Entonces, es mucho el dinero, y al final yo creo que eso es lo que pasó, que la cantidad de dinero que se empezó a dar vuelta superó la capacidad de nuestro país de poder absorber
en producción y en capacidad de crecimiento este nivel de dinero que estaba circulando. Hoy día estamos súper metidos en la cabeza con el tema de que se rechazó el cuarto retiro, que todo este panorama económico, pero de repente es bueno levantar la mirada, ¿qué va a pasar en el 2022? ¿Cómo viene el próximo año? ¿Cómo viene el 2023? Hoy día yo escucho puras señales bonitas. El presidente Piñera hablaba de que la economía se ha recuperado, que estamos en índices de producción mejores que antes de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ¿es sostenible en el tiempo? ¿Es real esa recuperación de la economía? ¿O estamos en un momento dulce, entre comillas, pero el 2022 viene duro, viene difícil, y el 2023 también? Es que en general lo que es cuando uno toca fondo, lo único que es flotar. El 2020, sobre todo, fue un año pésimo para nuestro país. Entonces, todos los indicadores del 2021 arrojaban números positivos porque se comparaban con una base de referencia pésima. Sí. Este año todavía es un año en que hay incertidumbre, ha habido hartas vueltas por aquí y por allá, y todavía el escenario internacional no se ajusta. El año que viene se piensa que va a haber una recuperación por las señales que se están dando. Los incentivos del IFE laboral están traduciéndose en un menor desempleo. Estamos en un desempleo bajo los 2 dígitos. Entonces también es de esperar que en el futuro tengamos un escenario de mayor estabilización, pero más que nada por la disminución de incertidumbre. Este año ha sido un escenario de sola incertidumbre. Claro. Desde principios de año, en donde no sabíamos si la pandemia terminaba o no terminaba. Sí. Después, con el escenario educativo, que también repercuta en el escenario laboral, porque la obligación de presencialidad generaba un cambio en las condiciones de vida de las personas que tenían que dejar a sus niños con alguien para poder trabajar. Todo eso ha ido sumándose mes a mes y ha ido contribuyendo a que esa inestabilidad genere un escenario más negativo que el futuro. Es más que nada por eso que se plantea que el país va a quedar como en buen pie, con muchas comillas, respecto a lo que ha pasado en este año, pero porque este año y el anterior fueron años muy malos en términos de el impacto que tuvo para las personas. Es como la espuma de la bebida, de la gaseosa. O sea, una vez que baja la espuma, tener la realidad. Y esa realidad hacia el futuro no es auspiciosa porque Chile no es un país que esté creciendo fuertemente. O sea, fuertemente en el largo plazo. Tú miras la última década, Chile no ha crecido mucho. Se ha mantenido medio atrancada la economía chilena. Emilia, ¿cuál es tu opinión? Sí, o sea, bueno, además de sumarme a lo que decía Yasna, de que aquí también hay en el fondo una absorción de una inflación que viene a nivel internacional, que no es solamente el factor de los retiros. Yo creo que también es importante que recapitulemos cómo llegamos a este escenario en el que tenemos una economía en una situación sumamente complicada y donde el principal recurso para las personas para enfrentar esta crisis son sus propios ahorros. Y justamente, y lo decía bien hoy día en el Congreso nuestro candidato Gabriel Boric, es que hoy día, así como bien decía Jan, de que los coletazos de malas políticas económicas llegan, o de buenas políticas económicas llegan con los meses, hoy día estamos viviendo la demora y la mala implementación de las políticas sociales del gobierno en la pandemia. O sea, no olvidemos que celebraban un IFE de 65.000 pesos, se demoraron y llegaron tarde, mal y nunca las políticas para aportar directamente a la familia, y ahora también estamos pronto a que se acabe el IFE. Entonces, hoy día, si nosotros desde Aprodignidad apoyamos el retiro, que sabemos que no es una política pública ideal, que es una mala política pública, pero no ha quedado ninguna otra salida para la ciudadanía ni para las pymes, que hoy día, ojo, no solamente necesitan medidas para reactivarse, sino que finalmente necesitan un salvataje. Si no olvidemos que los retiros se han utilizado por emprendedores para resistir este tiempo difícil, por personas para pagar sus deudas. Entonces aquí tenemos una situación muy compleja que viene arrastrándose de harto tiempo, y que yo creo que en la discusión de lo que viene para adelante no nos podemos en el fondo desmarcar, porque lo que está en juego ahora en la segunda vuelta también tiene que ver mucho con esta discusión. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis que hay en las pensiones y la crisis económica? Bajándole los impuestos a las grandes empresas y manteniendo la AFP, que es lo que propone José Antonio Kast, o con la propuesta que tenemos desde Aprodignidad, desde Gabriel Boric, que justamente de ahora en adelante usar y mirar bien estos recursos, estudiar bien lo que vamos a hacer para avanzar en un sistema de pensiones digno, y además desde el Estado aportar en financiamiento, capacitación para las pymes que hoy día están resistiendo un escenario en el que no les ha llegado ayuda. Sí, claro. Ahí se desprende una pregunta de lo que tú estás diciendo. Lo que ha sucedido hoy día con el retiro del rechazo al retiro de los fondos de pensiones, del cuarto retiro. Ajá. Está muy cruzado para la segunda vuelta. ¿Puede golpear a José Antonio Kast en términos electorales? ¿Le puede quitar votos? Él se ha manifestado en contra de los retiros. Ojo, yo creo que esto le afecta a José Antonio Kast no solamente porque él fue muy enfático en llamar a sus parlamentarios a votar en contra del cuarto retiro. No, o sea, no olvidemos que Camila Flores, emblemática de Chile Vamos, que se pasó al bando de Kast bien tempranamente, ella había votado a favor de los retiros antes, y ahora,
por el mandato de su candidato presidencial en segunda vuelta, vota en contra del cuarto retiro. Entonces, hay una cuestión en general de la derecha que se da vuelta la chaqueta después de las elecciones, y además, no olvidemos que lo de José Antonio Kast no tiene solamente que ver con la indolencia de no ver hoy día que el cuarto retiro es necesario para muchas personas, sino que, ojo, se opuso al IFE. En un momento dijo que terminaría el IFE en ese mismo momento en el que tuiteó Gabriel Boric esta mañana. Entonces, lo dijo Gabriel Boric en la mañana. Entonces, el problema para José Antonio Kast es que no tiene una respuesta a lo que necesita la ciudadanía hoy día, porque estamos de acuerdo que el retiro no es una solución óptima. Desde Apruebo Dignidad hemos hablado de una pensión básica universal, hemos hablado de una reforma profunda al sistema de pensiones, hemos hablado de apoyar a las pymes, y desde José Antonio Kast no hay respuestas, solo negativas. ¿Pero tú crees que va a quitar votos? ¿Tú crees que va a restar votos? Yo creo, por supuesto, porque hoy día estamos, insisto, la alternativa yo creo que representa a José Antonio Kast, su gran problema es que elude los problemas presentes, los mete bajo la alfombra, no solo el cambio climático y la desigualdad de género, sino también cómo salvamos a una ciudadanía y unas pymes que se han visto afectadas por las malas políticas de este gobierno. Entonces, yo creo que más que afectarle en voto o no, porque yo no soy pitoniza, es algo que la ciudadanía está mirando. Que la ciudadanía está mirando quién está comprometido con las necesidades y quién está en contacto con esas necesidades. O sea, hoy día en la mañana o ayer, no me acuerdo, Macarena Santelices decía que con 10 millones te podías comprar una casa. O sea, sí, es un nivel de desconexión de la realidad tremendo, y que yo creo que le va a costar a José Antonio Kast, porque no se ha podido desmarcar de que es una alternativa de extremo. Sí, debe estar... No una alternativa de consenso. O sea, debe estar Macarena Santelices tanto que no la al columpio y cuando hemos visto, disculpa, pero cuando hemos visto a José Antonio Kast sentarse con gente que piensa distinto a él para ponerse de acuerdo por un bien común. Imposible. No lo hemos visto nunca, y de Gabriel sí lo hemos visto. Jean Paul Quintero, como siempre te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en el programa del día de hoy. Te lo agradecemos muchísimo, que tengas un gran fin de semana, y gracias por venir a explicarnos siempre estos temas que de pronto son tan técnicos, pero es importante hacerle la bajada a la gente y explicar bien con pera y manzana cómo se mueven estas situaciones, cómo repercuten las cosas que suceden en el Congreso en la vida diaria de todos. Gracias. Néstor, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ti. Saludos a la gente de la Universidad Central. Martín Ortiz, un abrazo, gracias, compañero, que esté muy bien. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Tiene otras informaciones en la Quinta Costa, Martina, más adelante.